Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy, 19 de junio del 2020. Primero quiero hacer un pequeño paréntesis porque ya que tenemos nosotros definida la función exponencial, ahora yo puedo escribir para x elevado a la n, donde n ahora es cualquier número real, lo puedo escribir de esta manera: x a la n es e a la n logaritmo de x. Y por lo tanto ya n en esta ecuación no tiene por qué ser un número racional, puede ser cualquier número. Y lo que me permite esto es ver qué sucede cuando derivamos x a la n. Entonces, como x a la n es lo mismo que e a la n logaritmo de x, y la derivada de la exponencial es ella misma, pues nada más me falta aquí derivar respecto a x n logaritmo de x. Pero e a la n logaritmo de x es lo mismo que x a la n, y la derivada de n logaritmo de x, pues es n entre x. Y si simplificamos esto, pues nos queda simplemente n por x a la n menos 1. En resumen, para toda x positiva y para cualquier n número real, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Vamos a ver unos ejemplos que hasta hace poco pues no habríamos podido hacer. Por ejemplo, aquí se trata de encontrar la derivada de x elevado a la raíz de 2, que es un número irracional. Pues por esta nueva regla que tenemos, procedo como siempre, bajo el exponente, aquí está raíz de 2, y luego reduzco en 1 el exponente, entonces me queda raíz de 2 menos 1. Aquí otro ejemplo. Tengo 2 más seno de 3x, todo elevado al número irracional pi. Pues para derivar, bajo este número pi aquí al frente, luego pongo 2 más seno de 3x, y la potencia que tenía la disminuyo en 1, entonces me queda pi menos 1. Y luego tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es en este caso el coseno de 3x. Y otra vez regla de la cadena por la derivada de 3x, que es 3. Entonces, finalmente, si agrupamos todo, lo que me queda es esto. Bueno, vamos a retomar lo que vimos al último la vez pasada. Dijimos que cuando teníamos una función f, en general aquí pienso en una función que está definida pues para toda x, ¿verdad? O sea que no hay muchas restricciones sobre el dominio. Entonces dijimos, pues es obvio que la puedo escribir de esta manera, porque pues, como dijimos, se cancelan aquí ciertos términos y todo lo que me da esto se reduce a f de x. Dijimos que esta primera parte de aquí, f de x más f de menos x entre 2,
es lo que llamamos en la descomposición de f como la parte par. Y f de x menos f de menos x sobre 2 es lo que conocemos como la parte impar. Entonces, aquí estoy poniendo la gráfica de una función f general. Y pues, primero defino la parte par de esta función, o sea, f de x más f de menos x entre 2. Y efectivamente es par porque esta función cumple que p evaluado en x es lo mismo que p en menos x. O sea, es simétrica respecto al eje y. Aquí ven la gráfica de esta función que efectivamente es simétrica respecto al eje y. Después defino la función q de x, que es f de x menos f de menos x entre 2. Esta función es impar porque ahora q de menos x es igual a menos q de x. Tengo otra vez una simetría, pero ahora la simetría es respecto al origen. Entonces obtengo la gráfica de esta función impar que está aquí señalada. Y lo que sucede es que si tomamos esta función, le sumamos esta otra, obtenemos la función original f. Sí, aquí más abajo pues puse las tres funciones en una misma gráfica. Tenemos la original, que es esta de aquí. Esta es la original. Luego tenemos la par, que es esta verde que está aquí. Esta es la función par. Y la impar es esta anaranjada que está aquí. Y hace esto. Y si sumamos estas dos funciones, obtenemos la anaranjada y la verde, obtenemos la función original. Esto nos interesa porque en el caso que estamos viendo nosotros de la función exponencial, justamente es la descomposición que hacemos. Aquí, si ven ustedes, esta función que es el coseno hiperbólico de x, se define como la exponencial de x más la exponencial de menos x sobre 2. Es la parte par de la función exponencial. Y por el otro lado, la función seno hiperbólico de x, que es la exponencial menos la exponencial de menos x sobre 2, esa es la parte impar, que las tenemos aquí representadas abajo. Aquí tengo la función original, que es la exponencial, es esta es e a la x. Luego, aquí tenemos la parte par, que es la función coseno hiperbólico de x, que se ve así, que es simétrica respecto al eje y. Y luego tenemos aquí al último, tenemos la función seno hiperbólico de x, que es también simétrica, pero respecto al origen. Y pues, otra vez, si yo sumo estas dos funciones, punto por punto, yo obtengo esta de aquí, que es la exponencial. Y pues nosotros vamos a estudiar en bastante detalle estas dos funciones
el coseno hiperbólico de x y el seno hiperbólico de x, porque tienen propiedades muy interesantes. Nada más que antes de estudiar eso, pues quiero mencionar que estas funciones por algo tienen el nombre seno y coseno, porque en muchos sentidos se parecen a las funciones trigonométricas que nosotros ya conocemos. O sea, hay muchas similitudes, por supuesto, no todo es igual, no todo es idéntico, pues lo pueden ver aquí desde las gráficas. Pues ustedes se acuerdan que las funciones trigonométricas nada más toman valores entre -1 y +1. Estas funciones que estoy trazando aquí del coseno hiperbólico y del seno hiperbólico, pues toman valores fuera de -1 y +1, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos una diferencia, pues importante, ¿no? Pero luego vamos a ver algunas propiedades que son similares a las de las trigonométricas. Y por lo tanto, pues también definimos nosotros el cociente del seno hiperbólico entre el coseno de hiperbólico, pues eso va a ser para nosotros la tangente hiperbólica de x. Y el cociente del coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico, pues va a ser la cotangente hiperbólica de x. Luego también vamos a manejar la secante hiperbólica de x, que es el recíproco del coseno hiperbólico. Y la cosecante hiperbólica de x, que es el recíproco del seno hiperbólico. Pero por lo pronto nosotros queremos centrar nuestra atención en estas dos primeras, en el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Sí, si yo escribo la exponencial como su parte par, pues esta es la parte par, e a la x más e a la menos x entre 2, y su parte impar, o en la descomposición es esta, ¿no? E a la x menos e a la menos x entre 2. Y a esto es a lo que le llamamos nosotros el coseno hiperbólico de x, y esto es a lo que le llamamos el seno hiperbólico de x. Bueno, vamos a ver una relación que nos recuerda algo similar que pasa con las funciones trigonométricas. Vamos a considerar aquí el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno hiperbólico al cuadrado de x. Pues viendo aquí la definición de cada una de ellas, el cuadrado de este primer término que tengo aquí, pues es es e a la 2x más 2 más e a la menos 2x sobre 4. El cuadrado de de aquí, pues es e a la 2x menos 2 más e a la menos 2x sobre 4. Y ojo, quiero tomar la diferencia, ¿sí? Y pues si tomo la diferencia de estas dos expresiones, pues vemos que se cancela el e a la 2x que tengo aquí con este e a la 2x, el e a la menos 2x con este e a la menos 2x, y lo único que sobrevive en el numerador es 4, entre 4 es 1. Entonces, tenemos esta primera relación que se parece mucho a la relación que tenemos para las funciones trigonométricas, nada más que en el caso de las trigonométricas aquí tenemos un más. Luego, pues, otra similitud que tenemos es que si derivamos el coseno hiperbólico de x, que es
esta parte que tengo aquí. Si derivo esto, pues la derivada de la exponencial es la exponencial. Y la derivada de e a la menos x, pues es menos e a la menos x y todo sobre 2. Pero esto es precisamente el seno hiperbólico de x. Entonces la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y de manera análoga, si yo derivo esta parte de aquí, e a la x menos e a la menos x entre 2, pues obtengo esto, y eso es el coseno hiperbólico de x. Entonces también aquí tenemos unas relaciones que son muy similares a las que estamos acostumbrados de las funciones trigonométricas. Y pues podemos seguir descubriendo relaciones. Por ejemplo, una relación interesante es, pues, el seno hiperbólico de x, queremos encontrar su inversa. Queremos encontrar el arco seno hiperbólico. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de esta manera. El seno hiperbólico de x lo escribo como y. Y aquí está la definición del seno hiperbólico de x. Es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces me quedo con estos dos términos, y igual a e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y lo que voy a hacer es lo que siempre hacemos para encontrar una inversa. Voy a despejar x. Solo que en este caso pues no es tan fácil despejar x porque x aparece en dos lugares, ¿no? X aparece aquí y x aparece acá. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es multiplicar todo por 2e a la x. Entonces, aquí el lado izquierdo me queda 2 por y por e a la x. Y en el lado derecho, pues aquí e a la x por e a la x me queda e a la 2x. Y aquí e a la menos x por e a la x, pues me queda 1. Y pues si pasamos todo a un lado, todos los términos a un lado, me queda e a la 2x menos 2y e a la x menos 1 igual a 0. Y pues esto en el fondo es una ecuación cuadrática. Y por lo tanto la resolvemos por la fórmula que sabemos para resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, e a la x es igual a menos b, que es menos 2y, que es más 2y, más menos, luego este menos 2y que tengo aquí al cuadrado es 4y cuadrada, menos 4ac, pues es más 4 entre 2, pues simplificamos ahí un poco, porque puedo cancelar básicamente con este 2 que tengo acá abajo, este 2 que tengo aquí y también el 4 que tengo acá adentro. Entonces me quedan simplemente que e a la x es y más la raíz de y cuadrada más 1. Y entonces, si tomamos logaritmos en esta última expresión aquí, pues aquí del lado izquierdo me va a quedar x. Y del lado derecho me va a quedar el logaritmo de y más la raíz de y cuadrada más 1. Pero acuérdense que x en esta relación que tengo aquí, en esta relación, pues x es el seno hiperbólico a la menos 1 de y. Entonces, x es el seno hiperbólico a la menos 1 de y. Y entonces, si en vez de usar la letra y aquí en esta última relación,
uso la letra X y obtengo esta fórmula para la función inversa del seno hiperbólico de X. Que es interesante notar que en esta fórmula para la inversa del seno hiperbólico aparece la función logaritmo. Sí, aparece el logaritmo de algo. Recuerden aquí que, bueno, a ver, aquí recuerden nada más que el seno hiperbólico de X, dijimos que estaba relacionado con e a la X menos e a la menos X sobre 2. Entonces, mientras que el seno hiperbólico está relacionado con las funciones o con la función exponencial, su inversa, que es esta de aquí, está relacionada con el logaritmo. Y como ven, no es muy difícil calcular esta función porque lo que nos exige es que sepamos, pues básicamente calcular logaritmos, ¿no? O sea, no es muy difícil. Si yo aquí quiero, si yo aquí quisiera el seno hiperbólico a la menos 1 de 2, pues es el logaritmo de 2 más 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. Entonces lo único que necesito encontrar es este logaritmo de 2 más raíz de 5, que lo puedo hacer tranquilamente en mi calculadora. ¿Sí? Porque en mi calculadora a lo mejor no tengo esta función, la inversa del seno hiperbólico. Y luego también pues podemos aprovechar esta fórmula que tengo aquí para la inversa del seno hiperbólico para encontrar su derivada. Y pues tampoco va a ser muy difícil, porque como es un logaritmo, pues la derivada de un logaritmo básicamente es el recíproco de este argumento que tengo aquí, que es lo que puse acá abajo, x más raíz de x cuadrada más 1, y luego tengo que derivar esto que está aquí entre paréntesis, pues la derivada de x es 1, y la derivada de esta raíz, pues es x sobre la raíz. Y si simplificamos esto un poco, si hacemos un poco de álgebra aquí, encontramos que también, pues la derivada del seno hiperbólico tiene una fórmula muy sencilla. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la derivada del seno hiperbólico inverso en x igual a 2, pues sustituyo en esta fórmula y pues es la raíz de 5, ¿no? 1 sobre la raíz de 5. Bueno, pues quiero empezar a platicar de un problema que me parece interesante. Esto lo vamos a ver. Hay muchas relaciones que satisfacen las funciones trigonométricas, que son, bueno, no las trigonométricas, las hiperbólicas, perdón, que aquí se discute, pero yo quiero ver un problema concreto que está relacionado con ciertos arcos que nosotros vemos en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes visitan Missouri, van a encontrar este arco de acá. Es el emblema de la ciudad de Missouri. Y este arco en realidad corresponde a la función coseno hiperbólico de X. ¿Sí?
Luego, cosas más mundanas, como por ejemplo estas cadenas que vemos por todos lados, pues mucha gente piensa que la forma de esto es una parábola, y no es así. Estas no son parábolas, estas curvas que se forman por las cadenas colgantes son otra vez cosenos hiperbólicos. En general podemos describirlos con esta fórmula. Y es igual a coseno hiperbólico de x sobre a menos a. Y pues aquí lo he representado, esta situación. Aquí están los postes, el izquierdo, el derecho. Aquí está la altura de los postes, es 50 unidades. Y aquí tengo mi cadena. Y bueno, aquí estoy suponiendo, aquí la cadena no llega al piso, ¿verdad? Aquí estoy suponiendo que recorté los postes para que la cadena llegara justamente aquí a tocar el piso, ¿no? En el centro. Luego, por otro lado, aquí yo conozco la longitud de la cadena. O sea, esta cadena, yo sé que es de longitud 120. Toda la cadena, pues la estiro y la mido y sé que mide 120. ¿Sí? Entonces, como aquí nada más estoy viendo la mitad, pues aquí por eso puse 60, ¿no? Aquí esta parte de la cadena, pues mide 60. Y pues lo que me interesa a mí encontrar es precisamente la distancia que hay entre estos dos postes, esta distancia que hay aquí. Que bueno, aquí estoy manejando como variable x la mitad de esa distancia, ¿no? O sea, aquí esta x es la mitad de lo que yo quiero encontrar. Entonces, pues vamos a adelantar un poco en este problema, no lo vamos a alcanzar a resolver. Si la pregunta es, ¿cuánto vale, cuál es la distancia entre estos postes? Aquí lo primero que estoy haciendo es convencerme que efectivamente esta cadena toca el piso, ¿no? Aquí tengo la función a coseno hiperbólico de x entre a menos a. Voy a tomar en vez de la variable x la variable t, porque pues x ya es algo fijo aquí, que bueno, tiene una connotación, es la mitad de la distancia que quiero encontrar, entonces mejor le llamo t a mi variable aquí y pues derivo esta función respecto a t, y ya sabemos que la derivada del coseno hiperbólico pues es el seno hiperbólico, y al derivarlo de adentro me va a quedar un 1 sobre a, que con esta a que tengo aquí pues se van a cancelar y me queda simplemente el seno hiperbólico de t sobre a. Y si evalúo esta derivada en cero, pues aquí me va a quedar el seno hiperbólico de 0, y por como vimos esta función, que es impar, pues en 0 las funciones impares siempre valen 0, ¿no? Entonces, pues ya nada más quiero decir dos cosas. Una observación es este punto que tengo aquí. Este es el punto x,50. Pues ese punto x,50 está sobre la gráfica. Entonces, la ecuación de la cadena, que es esta de aquí, cuando tomo el argumento t igual a x, pues debe de ser 50.
Y luego el otro dato que manejo es que yo conozco la longitud de esta curva. La longitud de esta curva yo ya la medí y sabía que era 60. Ahora lo que me pregunto es, ¿y puedo calcular la longitud de este arco? Pues vamos a ver que sí se puede, pero para eso necesitamos introducir una nueva fórmula para longitudes de arco. Bueno, aquí lo dejamos y continuamos la próxima vez con este problema. Que tengan una buena tarde.